fuera de grandes extensiones. Hemos puesto mucho énfasis en lo que es el espacio educativo de un gran nivel y construido ex profeso, pero con énfasis en talleres para los jóvenes durante todos sus 6 semestres, en que ellos puedan ir explorando esto que todos nos preocupa, los valores y cómo le vas a entrar a hacer un plan de vida, o sea, que puedan estar en ese espacio y que puedan irlo compartiendo con sus compañeros. Y la otra cuestión importante fue que tengan diferentes posibilidades de elegir en lo que son sus trayectorias, en la parte de la formación. Porque para nosotros eso de que te dicen, nomás hay un solo camino, entonces, claro, quieres estar en la parte de informática, pues tienes 4 diferentes avenidas, ¿no? Escoge por dónde, a lo mejor te puedes regresar. En el poder ser flexibles en ese sentido, yo creo que es otro reto, ¿no? Y yo me quedo aquí porque estoy seguro que tú tienes muchas otras reflexiones, no quiero acabármelas, porque yo he sentido que estar del otro lado, que no lo dejan a uno decir nada, entonces me callo un ratito. Yo creo que este punto de cómo nos vamos a poner de acuerdo, efectivamente es un punto importante, pero que además finalmente ni siquiera lo vamos a tener que resolver, porque se va a resolver solo. No estoy pensando en algo milagroso, pero yo creo que pasa lo siguiente: hay un cambio cultural muy profundo. Y se acabó la época en que la ciencia tenía una verdad definitiva. Ahora este es el ejemplo clásico, a la vez la materia es corpuscular y es onda, etcétera, etcétera, y nadie sabe bien, es decir, son las dos cosas al mismo tiempo y cómo se concilian y bla, bla, bla. Y no hay estabilidad, hay incertidumbres, tenemos una cultura descentrada, es decir, hay muchos centros, no está todo organizado, como lo estuvo cuando Gabino Barrera hizo la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces se sabía lo que se tenía que aprender, y eso cabía en un número limitado de manuales, además, ¿no? Y la enciclopedia, un siglo antes, un siglo antes, era algo que encerraba en unos cuantos volúmenes todo el saber de la humanidad, bla, bla, bla. Bueno, ahora eso no existe ni tiene nada que ver con la realidad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con los alumnos para que en este mundo que no tiene centro, que se está moviendo, que es continuamente inestable, puedan tener un desarrollo, en una vida humana, digamos, positiva, feliz, yo diría incluso, aunque la palabra no se use mucho en la actualidad, pero en la medida en que podemos ser felices? ¿Qué es lo que tienen que aprender? Y a mí me parece que, dado que todo el mundo está cambiando, lo único que no cambia en el sentido de que no deja de existir, es el sujeto que está frente al mundo. O sea, cada una de las personas que nos llegan a los 14, a los 15 años al bachillerato y que se van a los 17, a los 18, ahí hay una persona, hay un sujeto que va a vivir ahora con una esperanza de vida de 85 años, y seguramente ellos de 90 o más, y sus hijos van a vivir 100 años. Va a vivir todo ese tiempo en un mundo que va a seguir cambiando. Entonces, ¿qué tienen que aprender ahora que son jóvenes para poder ser útiles durante los siguientes 75 años? Yo creo que esa es la pregunta, y además me parece que esa es la perspectiva en la que debe plantearse, porque la educación está al servicio de las necesidades de los alumnos, de sus aprendizajes, y sus aprendizajes van a ser interminables. Entonces, yo creo que en ese sentido, en lo único que nos tenemos que poner de acuerdo es en que todos tenemos que seguir estudiando, que todos tenemos que seguir aprendiendo, y que no hay una manera de hacerlo. Efectivamente, yo creo que el hecho, me parece muy útil que lo subrayes, no hay una ortodoxia o un camino único, prácticamente nada, porque todo es discutible, o todo puede ser visto y vivido de otra manera, pero es importante que cada quien sepa por qué vive, cada quien sepa por qué afirma lo que afirma, cada quien sea capaz de explicarle a los demás lo que cree, o lo que piensa, o lo que sabe. Y entonces ahí es donde me parece, por ejemplo, que no tener un desarrollo suficiente, que es importante, más bien en positivo, que es importante tener un dominio de la propia lengua, y además del inglés, porque sin el inglés, pues simplemente ¿qué haces en la red?
O sea, el 98% de lo que hay en la red está en inglés. Bueno, ¿qué haces si no sabes inglés en la red? Bueno, necesitas saber inglés bien. Pero luego, cuando salgas de la red, vas a hablar con gentes, ¿no? Que no todas, felizmente, no todos hablamos todo el tiempo inglés, sino hablamos también español de México. Y eso también lo tienes que saber. Bueno, entonces, para mí el punto fundamental es cómo logramos que los alumnos sean sujetos, se conviertan en sujetos de su apropiación cultural personal. Cómo recogen los elementos de la cultura, que son conocimientos, habilidades, valores, formas de trabajo, formas de comunicación, etcétera, y constituyen su propio sistema, y es un sistema válido en un sentido amplio, no en el sentido de que tenga que conformarse a un esquema obligatorio para todos, sino que pueda ser comunicable, discutible, y puede compartirlo con los demás. Yo creo que ese es el punto fundamental. Suena muy abstracto, pero y sé que lo estoy diciendo en términos abstractos, pero luego esto se convierte en concreciones absolutamente materiales, y entra, por ejemplo, el tema de cómo la computadora tiene que entrar al salón de clase. O sea, porque en eso, sobre todo del lado de acá, estamos, por razones de dinero, pues los alumnos no tienen una laptop para poderla usar todo el día en cualquier lugar de la escuela, y entonces tenemos que tener laboratorios para que los alumnos tengan, y los laboratorios tienes el dinero en 2004, pero los vas a tener hasta el 2005 y mediados, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad enorme. No te preocupes. Pero lo conozco. Yo creo que ese es el gran reto, es ese. ¿Cómo cambiamos en la escuela de cultura? Porque la cultura ya cambió, porque el mundo ya cambió, efectivamente no es silao de embutidos, sino silao de coches, y están las redes, y están las comunicaciones múltiples y confusas y descentradas, etcétera, etcétera, y en ese mundo van a vivir los alumnos. ¿Cómo puede uno vivir feliz como un ser humano completo, en la medida en que esto es posible? Es una utopía, y cómo podemos preparar a los alumnos para que puedan llegar a eso. Yo creo que ese es el punto, y me parece que vale la pena, además. Tenemos ya muy poco tiempo, no sé si quisieran comentar algo sobre este punto o pasamos a las preguntas. Pues yo cerrando un poco lo que dices, yo creo que y bueno, recordando a un maestro mío que desafortunadamente ya no está, pero que fue fundador en el colegio, él decía que una instancia educativa como el bachillerato necesitará aceptarse siempre en un equilibrio inestable. Se reconocerá cambiante y vinculada con los procesos de cambio, siempre crítica de sí misma y del medio en que se encuentra inserta, y en un proceso continuo y riguroso de decantación de lo accesorio respecto de lo básico. Yo creo que eso es algo fundamental, y en ese sentido yo creo que sería importante empezar a trabajar en la interinstitucionalidad, es decir, en compartir las experiencias entre las distintas instituciones. El problema es muy complejo, y entonces a lo mejor compartiendo las esperanzas y las desesperanzas, los errores y los aciertos, las experiencias, podemos avanzar un poquito más rápido. Por supuesto, no dejar de mirar a los jóvenes, y en ese sentido, por ejemplo, una de las cuestiones que yo veo ausentes es la educación para el ocio. El aprender a usar constructivamente el tiempo libre, por ejemplo. No dejar de mirar a los profesores tampoco, en los futuros cambios que se ofrezcan para el nivel, ¿no? Al tiempo libre, hagan mucho deporte. Pero también que aprendan a apreciar la música, la pintura, el cine. Para que no diga María que no iba a decir mi comercial del deporte. Yo quisiera, nada más para concluir este tema, a mí me parece que, digamos, las propuestas y las discusiones que hay respecto de la educación media superior, o en general de la educación del futuro, la verdad es que hay muchas muy interesantes, muy importantes. Yo que quisiera señalar, nada más para meter un tema que me parece muy grave, es que las instituciones, mientras no abran pasarelas de una a otra, mientras no reconozcan las equivalencias en el aprendizaje aprendido por la computadora o en el salón de clase o en el centro de trabajo, mientras no permitan a los estudiantes entrar y salir de la escuela al trabajo y viceversa,
mientras que no establezcan procesos al interior de sus instituciones para lograr acuerdos, van a poder tener hermosísimos planes. Yo creo que la propuesta esta de cultura, tecnología, valores y sociedad, a mí me fascinaría conocerla y trabajarla, pero esa no va a resolver, si está muy bien hecha, suponiendo que está muy bien hecha, no va a resolver el problema de que si un estudiante no cursó esa materia 1 antes de la materia 2 denominada de la misma manera, no van a poder cambiar, ¿no? Yo creo que parte importante de los cambios no es si la computadora llega a la escuela, sino si la escuela va a llegar a la computadora, ¿no? Va a aceptar que lo que se aprende en la computadora puede ser muy importante y reconocible, ¿no? Bueno, les voy a empezar a pasar preguntas que ya vienen con nombre y apellido, para que preparen un poquito sus respuestas. Aquí tengo otras generales que no tienen. Y si pudiéramos, entiendo que hay bastantes preguntas sobre profesores, sobre alumnos, pero hay algunas muy puntuales que podrían ustedes empezar. Yo puedo entrar si es con unas, la verdad es que son bastantes de profesores. No dice de quién nos las envió. Yo creo que sería conveniente si nos dicen los que todavía sigan escribiendo, que nos digan su nombre. Y aquí la pregunta es que dice que ya que el 21% de la matrícula del nivel medio superior se encuentra en escuelas privadas, sería importante tomar en cuenta cómo se regula la calidad docente y además de las condiciones laborales, salariales y demás que sufren los profesores que actúan en estas esferas privadas. No, yo creo que yo no puedo hablar por toda la educación privada, les puedo hablar por lo que nosotros hacemos y es parte de otra pregunta que me hace más adelante, y nuestro compromiso en la nueva escuela tecnológica es que desde el inicio nuestros profesores pudieran estar dentro de un sindicato y tuvieran su seguridad social cubierta y bueno, un salario que es competitivo con el resto de las instituciones. Entonces bueno, nuestro compromiso es con esa parte y así fue como lo enfrentamos, ¿no? Aquí hay muchas inquietudes acerca de las modificaciones al plan de estudios del bachillerato tecnológico y bueno, desde preocupaciones de quién autoriza esos cambios, por qué se ha hecho así de esa manera. Aquí yo creo que hay una confusión porque se piensa que la reducción de horas clase beneficia la formación. Bueno, yo criticaba precisamente esta cuestión, que una reducción no necesariamente implicaba un mejoramiento en la calidad, ¿no? Ni en resolver ese gran problema que se tiene, que siempre se enuncia, ¿no? De que se atiborra a los alumnos de contenidos, ¿no? Son muchas preguntas en este sentido. Es una preocupación que yo siento latente acerca de esta modalidad particular de bachillerato, y creo que si en algún tiempo pudo haber tenido una efectividad, porque incluso la población demandaba esta clase de formación, creo que con estos cambios en buena medida se empobrece su currículum, la oferta misma queda muy reducida, empobrecida, y ante la panorámica que pues se ha constatado en el sentido de que, y matizando un poco el dato que dabas acerca de la educación privada, al menos la tercera parte de las prepas y más de la mitad de los bachilleratos tecnológicos están en manos privadas. Y bueno, eso nos habla un poquito del futuro, ¿no? Yo creo que con esta reforma, pues no sé, como tal parece que se le quisiera dar la puntilla, ¿no?, a una modalidad que en algún tiempo significó una opción para los jóvenes, ¿no? Una de las preguntas tiene que ver con cuáles son los jóvenes que no se han estudiado mucho o nada. Bueno, pues no se han estudiado mucho o nada los que reprueban mucho, los que abandonaron la escuela, estos que planteabas tú que se sabe poco. Los que desertaron, es muy difícil hacer investigación sobre los que han desertado porque precisamente no están en la escuela, entonces vocalizarlos, etcétera, es más o menos difícil. Entonces, por un lado eso, por otro lado la cuestión de la reprobación. También otras juventudes que son, por ejemplo, los jóvenes rurales, los jóvenes que no son urbanos, también
no están suficientemente estudiados, no se ha estudiado tampoco quizá suficientemente el impacto de los medios. Se dice que los jóvenes de hoy viven en una iconósfera, están en una atmósfera llena de iconos de códigos, etcétera, que tienen que descifrar. No se ha visto el impacto, no se ha estudiado suficientemente el impacto que tienen estas cuestiones en los jóvenes. Por otra parte, la proyección subjetiva en el comportamiento y en la forma de mirar el mundo tampoco se ha visto se ha estudiado suficientemente. Por ejemplo, se habla de que sabemos ahora que el mundo de trabajo en el futuro ya no va a ser estable ni para toda la vida, como antes teníamos esa lógica. Cuando yo les pregunto a los jóvenes acerca de ese asunto, les pregunto, ¿cómo te miras tú a los 40 años? Y ellos me contestan, ¿viejo? Ay, viejo y estable, con un trabajo estable. Entonces, esa zona de la subjetividad y de los mundos que ellos han construido respecto al futuro está también poco estudiada. Bien, aquí hay una pregunta como más bien como es casi una provocación, porque afirma que el CSH perdió su filosofía de los 70 y que actualmente es una escuela nacional preparatoria. No es verdad. O sea, basta leer el plan de estudios del colegio y es un plan de estudios que sigue manteniendo el modelo educativo del colegio, e incluso yo diría en los años recientes, con el esfuerzo de poner el aprendizaje en el centro, el colegio adquirió un nuevo impulso mucho más cercano a la práctica cotidiana. Los programas están revisitados por tercera vez en esta dimensión, etcétera. Sí es cierto que hay un gran número de profesores que tienen una antigüedad no solamente cercana, sino superior a los 30 años, y que la preparatoria tiene maestros jóvenes. El colegio también tiene una gran cantidad de profesores jóvenes, y lo que está haciendo el colegio es preparar el cambio generacional de una manera deliberada y sistemática, no simplemente que cuando nos muramos los viejitos los jóvenes continúen, sino que los jóvenes se preparen desde ahora para hacer el trabajo que ellos van a tener que hacer, y que será el trabajo que ellos crean que debe hacerse, no el que nosotros pensamos ahora que se puede prever, porque finalmente ellos serán los responsables de la institución. Y el colegio no ha cambiado en su esencia, ni ha cambiado, por ejemplo, a formar solamente estudiantes, a formar egresados solamente técnicos. O sea, seguimos pensando que es el colegio de ciencias y humanidades, y que el ideal para nosotros es un alumno que efectivamente pueda tener un dominio de tecnologías modernas, pero que también haya leído en algún momento la Ilíada, ¿no? La Ilíada o Aura o cualquier otra novela que valga la pena. O sea, no hemos cambiado en absoluto en este punto. Hay otra pregunta que se refiere a por qué es difícil formar profesores justamente en la docencia. Yo creo que para comenzar, es un tema que no siempre se plantea con claridad, porque como la universidad específicamente y las instituciones de enseñanza media superior no forman profesores de bachillerato, de enseñanza media, sino que profesionistas egresados se hacen cargo de la enseñanza, pero un profesionista no es un profesor. Entonces tiene que aprender a ser profesor. Como las instituciones de enseñanza superior no lo hacen, en general, todo lo tienen que hacer las instituciones de enseñanza media superior. En otras palabras, somos al mismo tiempo una especie de escuela normal práctica y al mismo tiempo una instituciones de enseñanza media superior. Hacemos un trabajo doble. Y esto también hay que agregarlo a la lista de peticiones que se hacen en la enseñanza media, de que tiene que hacer esto y aquello y lo demás allá. Bueno, habría que reconocer que también formamos a los profesores que tenemos a lo largo a través de la práctica y a través de muchos años. Actualmente la universidad está haciendo un esfuerzo importante con la maestría en enseñanza media superior, que es un cambio cualitativo muy significativo, pero bueno, todavía eso es para un número reducido de alumnos, de profesores, que comparado con los 2.800 que tiene el colegio y otros tantos que tiene la preparatoria, bueno, pues hay 110, 120 alumnos que están haciendo la maestría. O sea, no es un número significativo, pero ya buscaremos la manera de multiplicar
estos aprendizajes justamente con formas de trabajo colegiadas que son decisivas en este tipo de problemas. Sobre la responsabilidad en la enseñanza media para que los alumnos acierten en la elección de carrera. Yo creo que en este punto hay que destacar lo siguiente. Generalmente un pequeñísimo grupo de orientadores, pongamos 10 para 15,000 alumnos, o en fin, a veces son esas proporciones, se hacen cargo de informar a los alumnos sobre las carreras que pueden cursar. Pero, ¿quién puede pensar que un trabajo de esta naturaleza puede competir con las representaciones sociales que los alumnos y sus familias se hacen de las carreras? O sea, simplemente piensen en las series, no sé, ahora creo que no hay ninguna, pero durante una época había unas series en las que los protagonistas eran médicos simpatiquísimos y atrevidos y muy... En esta época era Match, ahora sí. Ahora pues hubo otras, pero entonces eso salía, o los abogados que salen en las series americanas discutiendo en jurados que no tienen nada que ver con los procedimientos de la justicia mexicana, pero esas imágenes son las imágenes que todo mundo acepta y que todo mundo admira. ¿Cómo se las vas a cambiar en la escuela? Con 10 técnicos académicos que les dan información sobre la carrera de Derecho. O sea, yo sinceramente no veo cómo, y no porque no se trabaja hasta donde da, pero no da más. En otras palabras, creo que ayudamos a los alumnos a elegir carrera en la medida en que alcanzamos a hacerlo, pero no alcanzamos mucho, y eso es una realidad, una realidad de una insuficiencia grave que hay que añadir a la lista de demandas que nos hacen de todo lo que hacemos mal. Pues eso también lo hacemos mal, pero lo hacemos mal porque no tenemos con qué hacerlo mejor. Bueno, sí, efectivamente, yo estoy convencido de que la historia hace falta, porque todas las creaciones humanas, las más sublimes y las más sencillas, se dan en contextos históricos determinados para responder a necesidades materiales, lo cual no quiere decir que el hombre se reduzca a los aspectos materiales. O sea, hay también esto que en psicología se puede llamar el espíritu, o la mente, o lo que ustedes gusten y manden, sin meternos en más cuestiones, sin ir más lejos de ahí. Y sí hace falta la historia, para poder darle contexto a todo lo que sabemos, y lo que creemos, y lo que pensamos, y lo que otros supieron y pensaron en su momento. Yo creo que sí es importante que haya un conocimiento de la historia. Seguramente, además, hay muchas maneras de que esto tenga lugar. O sea, no necesariamente hay que ver una secuencia de acontecimientos desde que llegaron las primeras tribus, los aztecas, y se instalaron en un islote del lago donde el águila, etcétera, etcétera. Hay otras maneras de hacerlo, ¿no? A lo mejor estudiando con detenimiento cómo es México, cómo ha sido México de 1950 para acá. A lo mejor, yo creo que en esto hay muchos modos de hacerlo, pero es importante que el alumno sepa que todas las obras humanas tienen un contexto. O sea, que no aparecen de milagro, que no aparecen sin causa, sino que nacen de condiciones de las cuales dependen, porque así es como sucede, y así es como existimos en tanto que seres humanos. Entonces, bueno, esto hay que saberlo. Bien, ¿tú tienes una bola de preguntas? Aquí hay otras, pero son más genéricas. Llegaron algunas otras. Bueno, pues estas yo creo que son muy específicas, podríamos comentarlas al final. Es que mando como en dos partes. Esta no es la que te pasé antes. Ajá, sí le invitaría a que comentáramos algunos aspectos a Claudia Tomasini de la UAM Xochimilco, más detallados. Y bueno, lo que yo tengo aquí son básicamente inquietudes sobre cómo y por qué se hicieron esos cambios y todas las repercusiones que se están dando, ¿no? Dice aquí que esta reducción beneficiará la competencia interinstitucional,
pues obviamente, ¿no? Y no me refiero solo a una cuestión cuantitativa, sino que en cuestión de calidad, pues no está aportando nada nuevo, ¿no? ¿Quién autoriza los cambios curriculares en el bachillerato tecnológico? Se supone que son producto de un plan nacional de educación, y de ahí se deriva a las subsecretarías y todas las instancias que tienen que ver con este asunto. En este caso de la modificación del plan del bachillerato tecnológico, estuvo coordinado por la CEIT y se invitó así está planteado, ¿no? Se invitó a un número reducido de profesores para plantear esta modificación, pero pues en muchos planteles no se enteraron de esa invitación, ¿no? Conozco que la mayoría pues no se enteró. La crítica al bachillerato tecnológico no es en sí al mismo, sino que este no responde a lo que se espera de él ante el trabajo y la formación personal que demanda la sociedad. Licenciado Francisco Javier Cruz García. Bueno, aquí hay una cuestión muy importante con relación a la formación para el trabajo, y efectivamente esta nueva modificación, bueno, pues no responde a lo que se espera en cuanto a cómo formar